Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Rumbo al Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Les saluda su servidor de siempre de todos los domingos a estas horas de la mañana, Pedro Paredes Vela, y nos vamos hasta la 1 de la tarde para poder seguir analizando lo que está pasando en estos momentos en el país. Más aún luego de esta sesión del último viernes en hora de la noche, donde el Parlamento terminó dejando sin efecto esta pretensión de vacar al presidente Martín Vizcarra con una votación que termina superando ampliamente la expectativa que en su momento había para quienes estaban a favor de la vacancia. Recordemos, por ejemplo, cuando se admitió o cuando se presentó esta moción de vacancia, básicamente habían 97 parlamentarios los que la habían suscrito y muchos señalaban que tras esta moción presentada, que era el primer paso, la vacancia estaba básicamente muy consumada. Posteriormente, en la admisión también a la vacancia, a la moción de vacancia, también había un importante número de votos parlamentarios, pero ya con los escándalos posteriores, el caso de la conspiración, sedición que denunciaba el Ejecutivo, por otra parte, también las contradicciones de quienes estaban ventilando los audios, el caso Karen Roca, también en su momento los parlamentarios o ciertas bancadas que señalaban que no era el momento oportuno para vacar a un jefe de Estado, entre otras observaciones que se habían dado dentro del Parlamento, terminaron llegando a una votación de 78 votos en contra de la vacancia, mientras que alrededor de 32 votos estuvieron a favor de esta medida de sacar al presidente Martín Vizcarra de Palacio de Gobierno. 15 abstenciones. Es lo que se dieron finalmente dentro de este panorama registrado en el país la noche del último viernes. Hoy vamos a conversar, analizar ampliamente este escenario y qué mejor con aquellos parlamentarios que en su momento fueron parte del Congreso, pero que terminaron siendo disueltos el pasado 30 de septiembre del 2019 por el presidente Martín Vizcarra. También hablaremos, un analista político, sobre ese tema. Estaremos con Rosa Bartra, con Jorge del Castillo. También estaremos hablando con el vocero de Unión por el Perú, José Vega Antonio. Con él vamos a un poco conversar, ampliando lo que se podría venir en este contexto político en el país, porque lo que José Vega señaló es que a raíz de este último debate, básicamente es solamente el inicio de más escándalos que tendrían como protagonista al propio presidente de la República, Martín Vizcarra. Con estos temas y otros que tenemos por analizar, vamos a regresar tras una brevísima pausa. Volvemos. Porque la noticia está en la calle y tú eres parte de ella. Comunicarte con nosotros ahora es más fácil. Envíanos tus fotos y videos de emergencias y denuncias al 933-878-875. WhatsApp de Vez Cable Noticias. Porque tú también eres parte de la información. No pierdas la sintonía con Vez Cable TV y acompáñanos de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la noche con nuestros maestros parapsicólogos, mentalistas y psíquicos que te dirán qué te depara el futuro. ¿Quieres saber si esa persona te quiere, te ama o te engaña? Pues ahora lo vamos a descubrir. Lo que pasa es que a ellas no les gusta ver horóscopos y las recomendaciones de la numerología. Acompáñanos, te esperamos. Bien, como lo habíamos indicado, vamos a analizar esta situación que ha pasado en el Parlamento la noche del último viernes. Llamaba mucho la atención
esos discursos bastante altisonantes, agresivos, fuertes, que varios parlamentarios habían enviado durante su participación antes de la votación. Y por eso se señalaba que la balanza se estaba inclinando mucho a favor de la vacancia. Y al momento de la votación, simplemente nos damos cuenta que 78 fueron en contra, incluidos los votos de aquellos parlamentarios que decían que tiene que salir el presidente, que hay mucho escándalo de por medio, y solamente 32 terminaron diciendo, manteniendo su posición, la que manifestaron al momento de su intervención en el Parlamento. Sobre ese tema comenzamos a analizar con el excongresista, expresidente del Consejo de Ministros también, Jorge del Castillo, aquí lo tenemos ya en esta comunicación. El doctor del Castillo, bienvenido a Vez Cable. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Y permítame solamente unas primeras palabras de saludo a toda la militancia del Partido Aprista Peruano, que hoy día cumplimos 90 años de existencia. Hace 90 años se fundó el Partido Aprista Peruano por un puñado de trabajadores manuales e intelectuales que escribieron en un acta los 5 puntos fundamentales del APRA de su plan máximo, y 90 años después estamos acá, sin duda en grandes dificultades, pero con una vigencia ideológica y una presencia política importante. Ya, pero dentro de todo este escenario de aniversario o celebración de lo que es la fundación del APRA próximo a su centenario, a usted como aprista o como político peruano, ¿qué sensación le ha dejado ese debate de la noche del último viernes, en la que los parlamentarios, entre gritos, entre acusaciones al presidente, optaron por ratificarlo en Palacio de Gobierno? Fíjese, empezando el día, viernes, yo puse en Twitter pidiendo que el debate sea lo más alturado posible, que sea una demostración de docencia política, sin insultos, sin agravios, nada. Pero fíjese, yo he quedado completamente defraudado, como muchas personas. En primer lugar, por la presencia del presidente. Una presencia fugaz, sin responder ninguna pregunta. Él dijo que el único delito es la grabación clandestina de su conversación, lo cual no es delito, ¿no? Y los delitos en los que presuntamente él está involucrado, esos son banalidades, ¿no? Como él los ha calificado. Entonces, una primera demostración del poco respeto al público empezó del ingeniero Martín Vizcarra. Poco respeto porque el pueblo peruano esperaba una explicación. Más que la vacancia, el pueblo peruano esperaba una explicación. Y esa explicación no se dio por quien la tenía que dar. Así que ahí empezó mal la sesión. Siguió el abogado con una serie de argumentaciones jurídicas de carácter penal, ¿no? Nada político. Y lo que en el fondo nos decía, esperen que termine el mandato y ahí hagan lo que quieran, ya veremos. Después vino esta recatafila de expresiones parlamentarias. Buenas, malas, regulares, de todo tipo. Pero las que más llaman la atención son aquellas que de manera trabiliaria, insolente, fuera de lugar, sin respeto ni al presidente y menos a la ciudadanía, ¿no? Expresaban términos realmente, a mi juicio, que no son necesarios dar cuando se quiere hacer una calificación en un parlamento. Uno puede decir muchas cosas muy fuertes y no tiene que insultar a nadie, primero. Y segundo, cuando vienen las votaciones, resulta que en el discurso dicen rojo y en el voto dicen blanco. Blanco, sí. Es una cosa increíble, ¿no? Es lo que ha pasado, pero dentro de esos discursos bastante agresivos que hemos escuchado muchísimos durante ese debate, han sido largas horas, yo me quedo con una frase casi al final que dijo Danilo Urresti. No sé si podemos compartir en ese sentido. Particularmente no comparto muchas posiciones de Urresti, pero cuando él menciona, por ejemplo, que es probable que al presidente no lo van a vacar, pero que a partir de esta fecha hasta el próximo 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra va a ser como un muerto viviente inquilino de Palacio de Gobierno, que aunque haya sido salvado por la no vacancia, hay un descrédito total y generalizado que él tiene frente a la ciudadanía. ¿Usted comparte esa apreciación de Urresti?
Y mi pregunta al señor Urresti sería, ¿y entonces por qué no voto a favor de la vacancia? O sea, él prefiere que haya un muerto viviente en Palacio de Gobierno a un relevo constitucional debido. Eso me parece una cosa absurda. El muerto viviente es él. Porque en primer lugar, y eso insisto, existe una terminología en la política americana que es la del pato rengo, ¿no? O sea, al final del periodo bueno, son figuras que uno da, ¿no? Supongo que él ha querido decir lo del muerto viviente, también una figura, ¿no? Supongo que no tuviera el ánimo peyorativo Claro, bueno, básicamente lo hizo en el contexto que luego también lo dijo, sí, claro. Un cadáver político sí, de manera prematura. Fíjese, él tiene que aprender el general Urresti que en la política no hay cadáveres así nomás, ¿no? No hay cadáveres así nomás. Así que yo no suscribiría esa parte. Lo que, insisto, si él cree que es un muerto viviente, si es un cadáver político, ¿para qué lo dejó en la presidencia de la República? ¿Por qué? ¿Siguiendo órdenes de Luna? ¿Siguiendo órdenes de defender las universidades del señor Luna? ¿Eso es? O sea, al grupo Podemos, que fue creo que el que más insultó. Fue el más agresivo. ¿Le podemos creer que le diga el sol por nacer, Samba Canuta, vela verde, como se dice previamente, y termina respaldando al presidente con su voto o con una abstención? O sea, bueno, ¿cabía el espacio para una abstención en estas circunstancias? No, tú tenías que tomar partido, ¿sí o no? Lo de Chejade le sorprende, doctor del Castillo, porque Chejade también al inicio de todo ese escándalo, Chejade era el más agresivo, señalando que vacancia. Y a la final claro. Chejade en la votación se abstiene y hace uso de la referencia que por petición o por disposición de su líder político, César Acuña, iba a votar por la abstención. Claro, eso no se llama César Acuña, eso se llama Universidad César Vallejo. César Vallejo. ¿Ah? Entonces, están peleando los permisos, la licencia, las ampliaciones, las inversiones. Eso es lo que está detrás de ese voto. Porque no me diga, merece la declaración de incapacidad moral permanente, pero como es mi amigo, este señor, y el respeto que le tengo al señor Acuña, yo voto abstención. No, sí, eso es una broma. Eso es una broma, de muy mal gusto. La verdad es que no lo entendí al señor Chejade en ese momento, y como él, otros, ¿no? O otros que votaron en contra, simplemente debe irse, pero voto en contra, ¿no? Entonces, me parece una incoherencia y una demostración, en este caso, vamos a decir así, de un populismo rampante, ¿no? Inclusive hubo algunos votos, recuerda usted, decían, por el agua potable en mi pueblo, por el puente no sé qué, voto no. O sea, quiere decir que en la propia expresión de esos congresistas, lo que habían negociado es el programa de agua potable de su pueblo. Había garantizado su presupuesto. Sin embargo, ¿qué es lo que tendría que venir a partir de ahora en el Parlamento? Dejar este hecho de los audios que involucran al presidente Martín Vizcarra en manos de la Fiscalía, no meterse, hacerse a un lado, o seguir ahondando en la veracidad de esos medios probatorios que también se encuentran en manos del Ministerio Público. Fíjese, a veces las comisiones de investigación del Congreso no son las más equilibradas del caso, ¿no es cierto? Muchas veces. En otras oportunidades han hecho importantes descubrimientos. Pero más que el trabajo de la comisión investigadora, yo le tengo miedo al trabajo a la decisión del Pleno. Porque ya hemos visto este antecedente. No vaya a ser que en una comisión investigadora llegue a conclusiones y después dice, sí, las conclusiones son condenatorias, pero lo salvamos. Yo voto en sentido contrario, me reservo, me abstengo. Fíjese, aquí lo que hay que pensar es un poco en el futuro inmediato, ¿no? Tiene que reforzarse todas las líneas de acción que garanticen elecciones libres. Eso, no hay confiabilidad en el señor Vizcarra y su equipo para manejar las elecciones o para intentar manipularlas, ¿no? Así que ahí hay un tema importante. Más allá del proceso penal que le van a hacer, y supongo que de todas maneras más adelante. A mí me interesa más que el juicio de Vizcarra a posteriori, me interesa la gobernabilidad del Perú hoy. Haría bien el señor Vizcarra, lo dudo que lo haga, pero
si él tuviera un poquito de inteligencia emocional y no se dejara llevar por la piconería y por ¿Qué haría? yo ampliaría un gabinete de más amplia base, evidentemente. El señor Martos debe ser una buena persona, no tengo nada contra él, pero no es un político que estructure un equipo. Él ha estructurado a los comandantes generales de la Fuerza Armada para que se paren detrás de él para dar una declaración. Eso sí lo supo hacer. Pero él estructura la política, él conversa la política, él define las líneas de acción. Yo no veo. A mí, en el caso de Martos, doctor del Castillo, me preocupa una posición que tiene el presidente del Consejo de Ministros. Ha mencionado él en su momento, antes del debate del viernes, que, por ejemplo, habían líderes políticos que conversaron o le pidieron al presidente Martín Vizcarra que postergue las elecciones del 11 de abril de 2021. No ha mencionado quiénes son los políticos. El último viernes, luego también del debate, salió en medios de comunicación a mencionar que hay 3 líderes políticos que conversaron con él o que él había conversado con ellos para que puedan disponer que sus bancadas voten en contra de la vacancia. Particularmente, yo le pregunté al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quiénes eran los líderes políticos con quienes él había conversado. Y la respuesta fue que simplemente no puede revelar los nombres. Yo no sé cuánto secretismo puede haber en una conversación entre el jefe de un gabinete ministerial y los líderes políticos que supuestamente le dieron su palabra al gobierno de que no procedía la vacancia. Bueno, que conversen el gobierno y el líder de oposición no debe llamarnos la atención. Es un procedimiento normal la conversación. El tema es cuando se pacta bajo la mesa cosas raras, ¿no? Todos los días previos, vacancia, hasta han firmado la moción de vacancia. Sí. Y después cambia el sentido de esa votación. ¿Por qué cambia el sentido de la votación? O sea, ¿qué ha habido en esa? Ese es el tema. ¿Qué ha habido? ¿Con quiénes habló? Es válido preguntar. ¿Y cuál es el motivo por el cual hubo un cambio en esa actitud? Ahora, pero mucho más grave, estimado amigo, es no dar los nombres de los que pidieron postergar las elecciones, porque sí, eso es un hecho golpista. Eso es un acto de sedición. Eso sí es sedición. Pero ¿por qué el gobierno lanza la piedra y esconde la mano? Bueno, no porque es así. Manda un rocón, le manda la cara de los políticos del Congreso y luego esconde la mano y no quiere revelar quiénes son los que pidieron que posterguen las elecciones. Yo creo que si yo estuviera en el Congreso, yo hubiera presentado una interpelación para que vaya el primer ministro a decir las cosas como son. Y no se puede escudar en que es secreto de Estado. No, esas cosas no son secreto de Estado, señor. Esas cosas me ven al revés, deben ser reveladas. O sea, porque estaban proponiendo algo ilegal, es como dijeran, vamos a asaltar el banco, ¿no es cierto? Vamos a robar parte del presupuesto de la República, vamos a quedarnos 2 años más. Termina encubriendo. Pero yo, mira, en el caso de la última conversación que tuve con el presidente del Consejo de Ministros, la noche después del debate, yo le puse, por ejemplo, el nombre de César Acuña, recordando mucho lo que Chejade dijo durante su voto. Antes del voto, él hizo una referencia, que la disciplina, que el respeto, el cariño a su líder, él vota por él, no a la vacancia. Me abstengo de votar. Sin embargo, lo que me dice Walter Martos es que no puede revelar el nombre. Yo le pregunté 2 veces, ¿es César Acuña? Y le hago referencia a lo que dijo Chejade en su votación. Y Walter Martos me insiste, no puedo revelar el nombre. ¿Por qué tanto hermetismo? Como usted dice, es normal que un presidente del Consejo de Ministros se reúna con los políticos para garantizar una gobernabilidad, consensuar criterios, porque son líderes políticos. Pero una situación crucial del país, ¿por qué tanto hermetismo de los nombres que pidieron que se posterguen elecciones o nombres que garantizaron que no se vota a favor de la vacancia? Eso nos llama mucho la atención y que el Congreso no se pronuncie en absoluto sobre eso. Ahora, si usted recuerda el discurso del señor Urresti, él dijo expresamente, entre sus líneas dijo expresamente, yo me he reunido 2 veces para tratar de la pensión de los jubilados. Bueno, señor, ¿usted cree que va a ir a Palacio de Gobierno a tratar la pensión de los jubilados? No, ahí ha habido más tela que cortar. Lo que pasa es que como posiblemente tenía miedo de que dijeran los nombres que habían aparecido, porque recuerde usted lo que dijo la secretaria Karen Roca, a quien mencionó entre los que asistían siempre al Palacio de Gobierno, a Urresti, ¿no es cierto?
ella lo mencionó. Entonces ya, ate usted cabo lo que dijo la secretaria Karen Roca con el propio discurso de él, aceptando que él sí ha hablado. En un momento menciona que constantemente le llamaba a ella, pero de un momento a otro comenzó a ver que ya no le llamaba a ella, sino que le comenzó a llamar a Miriam Morales. Entonces quiere decir que a la vinculación cercanía con Vizcarra era bastante fuerte. Era lo que se deduce de un audio. No tengo duda que viene por ahí. Lo que pasa es que no hay franqueza, pues no hay claridad. Ahora, el tema es que como consecuencia de este proceso último, sin duda el presidente Vizcarra queda afectado. No creo que no ha ganado nada ni a nadie, ¿me entiendes? Ha ganado una votación, ya sabemos, ya con menjunjes raros, ¿no? Ya sabemos bien. Pero el Congreso ha perdido lo poco que tenía. Algunos congresistas, creo que hay otros congresistas que se han portado con dignidad y han sido coherentes. Yo con la doctora Marcha Chávez tengo 1.000.000 de diferencias, pero he sido ella consecuente con su voto y su actitud. Fue consecuente, ¿no? Consecuente al final. El FREPAP y el propio UPP también han defendido su voto con coherencia. También. A mí me llamó la atención en el voto de Fuerza Popular que Marta Chávez básicamente se vaya contra la corriente de su propio partido, de su propia bancada. Marta Chávez votó a favor de la vacancia y sale luego, creo que Columbus, y menciona, el voto de Fuerza Popular es no. Y yo decía, ¿y dónde queda Marta Chávez? Que no de Fuerza Popular ha sido espectorada. ¿Cuándo pasó eso? Son situaciones apasionantes que se dieron dentro de las propias bancadas y que ahora el apasionamiento debería ser de la Fiscalía de la Nación, porque para ir terminando, doctor del Castillo, habrá visto también usted ese documento fiscal que ha sido público el último viernes, donde ya no audios de Karen Roca, sino peritos del Ministerio Público, investigación de la fiscal Jenny Sánchez, donde se revela que toda esta situación de Richard Swing es obra y gracia del presidente Martín Vizcarra, porque él termina insistiendo, ordenando, llamando a ministros de Estado a través de Miriam Morales para que den una chambita a este personaje de Richard Cisneros, que lo coloquen por allí. Y a las finales sucede todo esto que está pasando. Y eso ya sabe la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. ¿Cuáles son los alcances que tiene ella frente al presidente de la República para que se le investigue o se le acuse constitucionalmente? ¿Se puede o no se puede hacer? Al presidente de la República se le va a tener que procesar cuando acabe el mandato. Pero que es claro que él tiene un protagonismo directo en este tema, lo tiene. Está recontraprobado. Ahora, si él hubiera aceptado, aquí el tema, me hago la pregunta así, ¿el presidente de la República tendría derecho a recomendar que nombre a una persona o disponer que nombre a una persona? Sí lo tiene, por algo es el presidente. Pero lo que no puede hacer es que lo nombre en un lugar donde no es idóneo, ¿no es cierto? No podría haber sido, claro, otro nivel. Pero lo grave es porque lo oculta. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Por qué miente? ¿Por qué tiene que alterar el registro de ingresos a Palacio? ¿Por qué borra la computadora? Lo cual ha sido probado. Los fiscales han hecho pues un peritaje y han encontrado que han sido borrados los mensajes, ¿no es cierto? Recuperaron. Entonces, ¿por qué si tiene este comportamiento? ¿Qué cosa rara, extraña o no sé qué está de por medio, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que mucho llama la atención. O sea, ¿por qué el señor Vizcarra ha llevado a nivel de farándula al gobierno del Perú? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar en este papelón, ¿no? Con un payaso que va a la puerta del Congreso, se burla de todo el mundo, ríe, canta, hace barbaridad y media, ¿no? Dice de A a la Z, después dice que todo es mentira, ¿no? Entonces, todo es el efecto psicológico de la confusión, ¿me entiendes? Es un psicosocial completo. Así como las vírgenes que lloran, ¿no? Este es el sujeto que hace barbaridades para distraer la atención de la gente. En fin, yo creo que el señor Vizcarra va a tener que responder por estas cosas y no se imagina Vizcarra el daño que le ha hecho al Perú, la pérdida de prestigio que le ha hecho al Perú, al nivel que nos ha colocado. Por eso yo hago esta reflexión. En las próximas elecciones hay que votar por gente que sepa de qué se trata la política. No se trata de improvisación, no se trata de simpatía porque baila bien o canta o es el más pintón. No. Hay que votar por cabezas, ¿no?
por gente que piense, me refiero, que tenga el esquema mental, la visión del Perú definida y que tenga una mínima experiencia para gobernar. A ver, una apreciación chiquitita que ya el tiempo nos ha ganado. Sobre esta ley que aprobó el Congreso de la República hace ya más de una semana, de impedimento de postulación a personas que han sido sentenciadas en primera instancia, que no puedan postular a un cargo de elección popular. ¿Esto es aporte positivo del Parlamento? Porque entiendo que esta ley nació realmente en el Congreso y no es iniciativa del Ejecutivo. Pero por supuesto, y el señor Vizcarra se la agarró como si... También se han agarrado 3 leyes mías. La última ha sido la de control de fusiones, la ley antimonopolio. La ha publicado como suya sin decir una palabra que de dónde venía, que es una ley de la célula parlamentaria aprista. Y esta última ley que ha salido del Congreso, que es la del financiamiento, ¿no? También quiero destacar una cosa. Controlan mucho el financiamiento de terceras fuentes, pero no controlan el financiamiento de la fuente propia. A ver, ¿qué pasa si mañana un candidato, que los hay, que tienen mucha plata, y dice, oye, a mí no me aplican la ley porque yo no recibí un centavo de nadie, esta es mi plata, entonces yo la gasto sin control? Entonces rompe el principio de equilibrio que tiene que haber, porque la ley de financiamiento, ¿por qué se ha dado? No solamente para controlar, sino para equiparar las campañas, para evitar desajustes, ¿no? No estoy de acuerdo con la ley como se ha dado. Pero ya sabemos que en la ley de financiamiento de partidos políticos, el presidente de la Comisión de Constitución, que justamente adecuó esas modificaciones, es el hijo putativo de Plata como Cancha, César Acuña. Bueno, por eso mismo creo que han hecho una ley a la medida de César Acuña. Plata como Cancha habrá entonces en la campaña política. Doctor del Castillo, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. No, usted, gracias. Hasta luego. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí porque seguiremos analizando con otros líderes políticos sobre lo que